Una élite mundial que gobierna en la sombra ha sumido a la humanidad en la más profunda ignorancia acerca del mundo en el que vivimos. A través de la NASA, del sistema educativo y de los medios de comunicación, nos han hecho creer que la Tierra es una esfera que gira sobre su eje a 1600 km por hora, mientras orbita alrededor del Sol a 107.000 km por hora. A su vez, nos han dicho que el sistema solar orbita a 792.000 km por hora alrededor de la Vía Láctea, la cual se mueve a través de un sistema de millones de galaxias a 965.000 km por hora. Junto a todo eso, se supone que este sistema de millones de galaxias está viajando por el universo a 2.160.000 km por hora. Lo que no nos han contado es que jamás se ha demostrado ni la esfericidad ni el movimiento de la Tierra. De hecho, todos los experimentos científicos que se han realizado para detectar el movimiento y la curvatura de la Tierra han determinado que nuestro mundo es un plano totalmente inmóvil. Esta cosmovisión, respaldada por la observación y la experiencia, es la que aparece en las Sagradas Escrituras y la que han adoptado todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, durante los últimos siglos los poderes ocultos que gobiernan en la sombra han sustituido nuestro mundo real por una matrix creada a partir de teorías engañosas y ficticias. El modelo geocéntrico, aquel que sitúa a la Tierra plana e inmóvil en el centro del universo, es el que cuadra con lo que vemos y experimentamos con nuestros propios sentidos. No fue hasta el año 1543 que apareció un profesor de matemáticas llamado Nicolás Copérnico para introducir la teoría heliocéntrica. Esta nueva teoría situaba a la Tierra como una esfera rotando sobre sí misma y orbitando alrededor del Sol. Contrario a lo que piensa la mayoría de la gente, la Iglesia Católica no persiguió a los que defendían este nuevo modelo esférico, sino que más bien hizo lo contrario. La corrupta Iglesia Católica y la masonería promovieron el modelo heliocéntrico y animaron a Copérnico a que lo expandiera al extranjero. A pesar de que el propio Copérnico admitiera que su teoría era solo una posibilidad que no podía ser demostrada con pruebas o experimentos, algunos de los astrónomos que aparecieron posteriormente como Galileo, Kepler o Newton, aceptaron esta teoría como si fuera una verdad absoluta e incuestionable y la usaron como base para crear sus propias teorías. Curiosamente todos ellos practicaron la alquimia, estudiaron la cábala y estuvieron involucrados en la masonería. Como veremos más adelante, la masonería es una sociedad secreta de carácter ocultista que ha movido los hilos del mundo desde la sombra durante los últimos siglos. Este libro revela la mayor conspiración de la historia y aporta pruebas sólidas y contundentes que removerán el velo que la élite ha puesto sobre nuestros ojos. La Tierra no es una esfera. Si la Tierra fuera una esfera deberíamos poder observar su curvatura en el mundo físico real. Sin embargo, todas las pruebas y experimentos que se han realizado para intentar detectar esta supuesta curvatura han dado un resultado nulo. El modelo heliocéntrico oficial dice que la Tierra es una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. Si esto fuera cierto, el horizonte debería desaparecer de la vista a un ritmo de 8 pulgadas por cada milla de distancia al cuadrado. Samuel Birley Rowbotham, inventor y escritor inglés, explica este principio en su libro Zetetic Astronomy. Earth Not a Globe. Si la Tierra es un globo de 40.000 kilómetros de circunferencia, la superficie de todas las aguas debe presentar cierto grado de curvatura, ya que cada parte debe ser un arco del círculo total terrestre. Desde la cima de cualquiera de estos arcos habrá una curvatura o caída de 8 pulgadas en la primera milla de distancia. En la segunda milla, habrá una caída de 32 pulgadas. En la tercera milla, 72 pulgadas y así sucesivamente. La fórmula para calcular la curvatura desde el nivel del mar es 8, donde d es la distancia en millas. En cambio, si el observador se encuentra en un punto superior al nivel del agua, entonces la fórmula para calcular la curvatura cambia a 8, 5,657 más h, donde h es la altura medida en pies desde la que observamos. En Cambridge County, Inglaterra, hay un canal artificial de 32 kilómetros de largo llamado Old Bedford. Rowbotham puso allí un barco con una bandera a 1,5 metros por encima del nivel del agua. El barco navegó hasta Welney Bridge, a 9,6 kilómetros en línea recta desde donde se encontraba Rowbotham. Se colocó en medio del canal con un telescopio que estaba a 20 centímetros sobre el nivel del agua. Rowbotham miró por el telescopio y comprobó que el barco y la bandera eran perfectamente visibles durante todo el trayecto. Si la Tierra fuera un globo de 40.000 kilómetros de circunferencia, la trigonometría esférica dicta que la punta de la bandera que había en el barco, situada a 1,5 metros sobre el nivel del agua, hubiera estado escondida detrás de 3,5 metros de curvatura.
Sin embargo, ese no fue el caso, sino que la bandera pudo ser observada en su totalidad a lo largo de los 9,6 kilómetros. Robotham realizó más experimentos similares en el canal y concluyó que no había ninguna curvatura en la superficie terrestre. Hoy en día hay miles de vídeos en YouTube replicando este experimento y todos muestran objetos en la distancia que no deberían ser visibles si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. Una prueba actual de que no hay ninguna curvatura en la superficie de la Tierra la presenta el fotógrafo Joshua Nowicki, el cual realizó el 5 de mayo de 2016 un timelapse de la ciudad de Chicago desde el Whitcomb Senior Living Community en Saint Joseph, Michigan. La distancia entre ambos puntos es de 60 millas, 96 kilómetros, y el fotógrafo se encontraba a 1,80 metros sobre el nivel del mar. Usando el segundo cálculo trigonométrico anteriormente explicado, nos sale que entre el punto en el que estaba el fotógrafo y la ciudad de Chicago habría una caída de curvatura de 650 metros, por lo que cualquier edificio que tuviese una altura menor a 650 metros estaría completamente oculto tras la curvatura terrestre. El edificio más alto de Chicago es el Willis Tower con una altura de 442 metros, por lo que la parte más alta del edificio debería estar oculta tras 208 metros de curvatura. El timelapse muestra claramente todos los edificios enfocados prácticamente al completo, probando que no hay ninguna curvatura en la superficie terrestre. Después de que salieran a la luz las fotografías de Nowicki, varias cadenas de televisión norteamericanas se apresuraron a decir que lo que se ve en el timelapse de Nowicki no es la ciudad de Chicago de verdad, sino un espejismo provocado por la refracción de la luz. Dicen que la diferencia de temperaturas en la atmósfera hace que la luz se doble en el horizonte y cree una ilusión óptica. El problema de esta forzada explicación es que los espejismos se diferencian por presentar una imagen claramente distorsionada o invertida y en el timelapse se puede ver la ciudad de Chicago durante 15 horas seguidas con una imagen nítida y detallada. Además, si el espejismo estuviera causado por la diferencia de temperaturas en la atmósfera, en el timelapse deberíamos ver la ciudad de Chicago aparecer y desaparecer continuamente debido a los cambios de temperatura que hay en un período de 15 horas. El hecho de que veamos la ciudad de Chicago con sus edificios durante las 15 horas seguidas ininterrumpidamente, prueba que no es un espejismo, sino que es una imagen real y por lo tanto que no hay ninguna curvatura en la superficie de la Tierra. Desde la costa de Owiro Bay, en Nueva Zelanda, se pueden ver y fotografiar las montañas de Kaikoura, que están a 130 kilómetros de distancia. Si la Tierra fuera una esfera, la curvatura terrestre taparía unos 1500 metros de estas montañas. Sin embargo, se pueden ver prácticamente al completo al hacer zoom con una cámara o telescopio. Igual que en el timelapse de Joshua Nowicki, la posibilidad de que esto sea un espejismo queda descartada ya que, si fuera una ilusión óptica provocada por la diferencia de temperatura entre el mar y la atmósfera, el tamaño y la visibilidad de las montañas cambiaría dependiendo del día y de la hora en que se hiciera la fotografía. El hecho de que se hayan fotografiado las montañas de Kaikoura a 130 kilómetros en días y horas diferentes desde el mismo sitio y siempre aparezcan con el mismo tamaño y visibilidad, prueba que lo que se ve no es un espejismo, sino las montañas reales. Desde la isla de Oahu, la más poblada de Hawái, se puede ver la isla de Kauai, tal y como confirma Terry Robinson con numerosas fotografías y grabaciones tomadas a 60 metros sobre el nivel del mar. La distancia entre ambas islas es de 174 kilómetros y el punto más elevado de Kauai es el pico Kawaikini a 1598 metros sobre el nivel del mar. Para calcular la caída de curvatura entre ambas islas, aplicamos la fórmula trigonométrica de 8, 5,657 más h, y nos sale 92.680 pulgadas, es decir, 2.354 metros. Esto quiere decir que, si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, desde Oahu no se podría ver nada de la isla de Kauai que no estuviera por encima de los 2.354 metros. Sin embargo, el punto más alto de Kauai, el pico Kawaikini, está a 1.598 metros, por lo que faltarían 756 metros para que pudiera ser visto desde Oahu. En las imágenes de Terry Robinson y de otros aficionados se puede ver la superficie de la isla de Kauai perfectamente, algo imposible si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. El Gran Canal de China tiene 1.776 kilómetros de longitud y según datos oficiales su punto más alto se encuentra en las montañas de Shandong a 42 metros de altura.
Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, la trigonometría esférica dicta que el canal formaría un arco siguiendo la curvatura terrestre y su punto más alto estaría en el centro a una altura de 60.940 metros, no a tan solo 42 metros como sucede en la realidad. Sean Crary, instructor del sistema de misiles Sea Sparrow de la Marina de los Estados Unidos, ha confirmado en varias entrevistas que el sistema de rastreo de estos misiles tiene una variabilidad en la línea de detección del objetivo de tan solo 2 grados. La distancia entre el lugar de lanzamiento del misil y el objetivo suele ser de unos 80 kilómetros, y el radar de detección se encuentra a 2,5 metros por encima del nivel del mar, igual que el objetivo. Los objetivos suelen ser aeronaves que vuelan casi rozando el mar para no ser detectados por radares. Según la trigonometría esférica, si la Tierra fuera un globo de 40.000 kilómetros de circunferencia, la aeronave a 80 kilómetros de distancia estaría 500 metros escondida detrás de la curvatura terrestre, por lo que el misil, que solo puede variar 2 grados su línea de trayecto, no podría alcanzar el objetivo bajo ningún concepto. Sin embargo, siempre que se han llevado a cabo estas operaciones militares el misil ha alcanzado su objetivo perfectamente, probando que la supuesta curvatura de la Tierra es totalmente inexistente. Muchas personas argumentan que si la Tierra fuera plana, deberíamos poder ver, por ejemplo, el Everest desde cualquier parte del mundo y que esto no es posible debido a la curvatura de la Tierra. No obstante, parecen olvidar que la visión humana tiene un límite y que cuanto más se aleja un objeto de nuestra posición, más pequeño se hace. Si ponemos cualquier objeto delante nuestro y lo vamos alejando, llegará un momento en el que, debido a la simple perspectiva, ya no veremos el objeto. Además, existen cosas como la niebla, las nubes, las partículas de polvo, las partículas de agua, la densidad del aire y otras condiciones atmosféricas, que afectan enormemente a la visibilidad. Todo esto explica perfectamente por qué no podemos ver objetos en la distancia, sin la necesidad de recurrir a la supuesta curvatura de la Tierra. Con los avances tecnológicos es cada vez más fácil comprobar que la Tierra no es una esfera como nos habían contado. Ahora es posible mandar globos a gran altura con una cámara adjuntada para poder ver el horizonte por encima de los 30.000 metros. En YouTube se pueden encontrar cientos de estas grabaciones hechas por aficionados a más de 33.000 metros de altura y todas muestran un horizonte completamente plano. En un intento desesperado por mantener la teoría de la Tierra esférica con vida, los expertos modernos afirman que para apreciar la curvatura terrestre hay que ascender a más de 80 kilómetros de altura, aunque no aportan ni una sola prueba o cálculo matemático que respalde su afirmación. No obstante, al hacer nosotros mismos los cálculos matemáticos, vemos que la curvatura sí debería ser claramente apreciable a esas alturas. El horizonte siempre se encuentra al nivel de los ojos o del ojo de la cámara, sin importar a qué altura se encuentre el observador. Si la Tierra fuera una esfera, sin importar su tamaño, al ascender en altura, el observador tendría que mirar hacia abajo cada vez más con tal de ver el horizonte. Sin embargo, en la realidad no importa cuánto ascendamos, que nunca tendremos que mirar hacia abajo para ver el horizonte, algo que solamente es posible en un plano. Los reflejos del sol y de la luna sobre las aguas siempre aparecen como líneas rectas desde el horizonte hasta el observador, lo cual no es posible sobre una esfera. Nunca se ha tenido en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra a la hora de construir canales o vías de ferrocarril. De ser así, los constructores tendrían que aplicar la fórmula trigonométrica de 8 y usar el resultado para aplicar la curvatura adecuada a los materiales de construcción, algo ridículamente complicado de llevar a la práctica, especialmente cuando se construyeron las primeras vías de ferrocarril. La realidad es que las vías del tren se construyen y posicionan de manera totalmente horizontal y plana, y los canales, túneles y otras construcciones similares se construyen de la misma manera, sin tener en cuenta lo más mínimo la supuesta curvatura total de la Tierra y teniendo únicamente en cuenta pequeños desniveles dentro de la planicie total. El 19 de febrero de 1892 la Oficina de Ingenieros del Manchester Ship Canal dijo: en las construcciones de vías ferroviarias y canales, es la norma que el punto de referencia para todas las superficies sea una línea horizontal. En la práctica, a la hora de planificar y realizar obras públicas, no se tiene en cuenta ninguna curvatura de la Tierra. En el Birmingham Weekly Mercury del 15 de febrero de 1890, un ingeniero con 30 años de experiencia escribió sobre su trabajo con vías ferroviarias. Es bien sabido entre los profesionales del sector que los cálculos y procesos que harían falta para incluir la curvatura de la Tierra en nuestras construcciones son imposibles de llevar a la práctica.
Todas nuestras locomotoras están diseñadas para viajar sobre una superficie plana. Claro que hay ciertos desniveles aquí y allí, pero siempre son minuciosamente definidos y deben ser atravesados con cuidado. Cualquier cosa parecida a una curvatura de 8 pulgadas multiplicado por el cuadrado de la distancia en millas, no sería sostenible para ninguna máquina existente. Solamente podemos reírnos de la gente que nos felicita por llevar a cabo tales proezas como hacer circular trenes sobre una superficie esférica. Las curvas en una superficie plana horizontal ya son suficientemente peligrosas, las curvas en vertical serían 1000 veces peores y físicamente imposibles de sobrellevar teniendo en cuenta cómo se construyen las vías. El ingeniero W. Winkler escribió en el Earth Review de octubre de 1893 lo siguiente. Como ingeniero con muchos años de experiencia, veo que la absurda idea de tener en cuenta la curvatura de la Tierra solo está presente en libros de texto. Ningún ingeniero soñaría con tener en cuenta algo así. He proyectado muchos kilómetros de vías ferroviarias y de canales y la curvatura de la Tierra jamás ha sido ni pensada ni tenida en cuenta. El canal de Suez, que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, mide 163 kilómetros de largo y forma una superficie de agua plana desde su inicio hasta el final. La supuesta curvatura de la Tierra no fue tenida en cuenta para su construcción, omisión la cual, de existir esta curvatura, hubiera producido resultados desastrosos en la construcción del canal. Casi todo el Gran Canal de China, 1700 kilómetros, fue construido durante la dinastía Sui en el año 609, 1000 años antes de que apareciera la teoría heliocéntrica de Copérnico. Si la Tierra fuera una esfera, la construcción y posterior funcionamiento de este canal hubieran sido imposibles. El canal sigue estando operativo en la actualidad. Tendrían que haber aplicado la fórmula de 8, para calcular la curvatura de la Tierra y curvar adecuadamente los materiales de construcción para que el canal de 1700 kilómetros de longitud se adaptara a la curvatura de la Tierra, algo impensable en el año 609. Desde la antigua Grecia se ha usado el argumento de que la parte de abajo de los barcos desaparece primero de nuestra vista cuando estos se alejan en el mar debido a la curvatura de la Tierra. Sin embargo, hoy en día podemos comprobar mediante cámaras y telescopios que eso no es cierto. Al hacer zoom veremos la totalidad del barco incluida la parte de abajo, probando así que el barco nunca desaparece debido a la curvatura terrestre, sino que desaparece de nuestra vista por una simple cuestión de perspectiva. Si los barcos desaparecieran en el horizonte debido a la curvatura de la Tierra, también deberíamos poder observar claramente la curvatura en el horizonte de forma lateral. Esto es porque al nivel del mar hay un máximo de 8 kilómetros desde el observador hasta el horizonte, mientras que lateralmente, de izquierda a derecha o viceversa, hay 16 kilómetros o más. Si no se observa ninguna curvatura en el horizonte lateralmente a lo largo de 16 kilómetros o más, es imposible que los barcos desaparezcan en el horizonte a lo largo de tan solo 8 kilómetros al frente debido a la curvatura de la Tierra. La naturaleza de los fluidos es la de estar y permanecer nivelados. Cuando este estado se ve afectado por cualquier influencia externa, el líquido se mueve hasta volver a recobrar su nivel. La superficie de un fluido en reposo es la de un plano horizontal. Si alguna parte de esa superficie fuera más alta que el resto, las partes del fluido que estuvieran por debajo ejercerían una presión más grande sobre las partes circundantes que la presión que reciben de ellas, por lo que habría un movimiento de las partículas hasta que ninguna estuviera más elevada que las demás, es decir, hasta que la superficie del fluido fuera un plano horizontal. Mr. W. T. Lin, del Royal Observatory de Greenwich, First Principles of Natural Philosophy. Si la Tierra fuera una esfera, la superficie de las aguas debería presentar cierto grado de curvatura. Pero lo que vemos en la realidad es que las aguas están totalmente niveladas, mares, ríos, lagos, etc. Una Tierra plana es congruente con la propiedad física del agua de buscar y mantener su nivel, pero una Tierra esférica no lo es. La superficie de todas las aguas está perfectamente nivelada, siempre y cuando no se vea agitada por causas naturales como los vientos, mareas, terremotos, etc. Esto es evidente para cualquier persona razonable que sepa usar la vista. William Thomas Huysman, de Earth and Irregular Plane. El río Nilo tiene una longitud de 6.800 kilómetros. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, según la trigonometría esférica, la primera mitad de este río, 3.400 kilómetros, debería estar fluyendo hacia arriba por una cuesta de 800 kilómetros de altura. Sin ningún tipo de fuerza que la impulse, el agua nunca fluye hacia arriba.
En este caso el nacimiento del Nilo se encuentra en el río Cajera a una altura de 2,7 kilómetros, por lo que es imposible que el río tenga la fuerza suficiente como para subir una cuesta de 800 kilómetros de altura. Algunas personas dicen que en realidad el Nilo no fluye hacia arriba porque en el espacio no hay arriba o abajo. Lo que parecen olvidar es que el río Nilo se encuentra dentro de la Tierra y no en el espacio. También dicen que la gravedad atrae al Nilo hacia el centro de la Tierra y que por eso puede fluir hacia arriba. Lamentablemente el comodín de la gravedad no funciona, ya que, si la gravedad puede hacer que un río fluya hacia arriba por una cuesta de 800 kilómetros, debería poder hacer lo mismo con todas las demás aguas del mundo. Uno solo tiene que pensar si alguna vez ha visto el agua fluir hacia arriba sin alguna fuerza que la impulse. La respuesta evidentemente es no. Tal sinsentido va en contra de las leyes de la física y del sentido común. El Nilo fluye hacia abajo hasta desembocar en el mar, como todos los demás ríos. Esto no es posible en una tierra esférica donde el Nilo debería fluir hacia arriba por una cuesta de 800 kilómetros, pero sí es posible, y lógico, en una tierra con la superficie plana, donde cualquier desnivel, en este caso el río Cajera a 2,7 kilómetros de altura, permitirá que el río fluya hacia abajo hasta desembocar en el mar. En el año 240 a.C., Erastótenes calculó la circunferencia de la Tierra y supuestamente probó que era esférica usando dos palos situados a una distancia concreta, midiendo la diferencia de longitud de las sombras que proyectaban estos dos palos. Este experimento se basaba en que los rayos del Sol entraban a la Tierra en ángulos paralelos, como cabría esperar si el Sol estuviera a 150 millones de km de distancia. Sin embargo, esta supuesta prueba de la esfericidad de la Tierra contradice el hecho observable de que los rayos del Sol forman ángulos convergentes creando una pirámide a través de las nubes, rayos crepusculares. La explicación oficial de los rayos crepusculares es que la atmósfera terrestre refracta la luz solar y por eso crean la forma piramidal. Si este fuera el caso, la prueba de los dos palos de Erastótenes no sería válida ya que se basa precisamente en que la luz solar entre en ángulos paralelos. Esto nos lleva a dos posibilidades. 1. La atmósfera refracta la luz solar, pero Erastótenes estaba equivocado sobre la esfericidad y el tamaño de la Tierra debería ser mucho más pequeña para que sus cálculos fueran acertados. 2. Erastótenes tenía razón, pero la atmósfera no refracta la luz solar y por lo tanto los rayos solares crepusculares prueban que el Sol está muy cerca. Cualquiera de las dos opciones presenta un grave problema para el modelo heliocéntrico. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, un avión comercial volando a una velocidad media de 800 kilómetros por hora debería inclinar el morro del avión hacia abajo para compensar un ascenso de 846 metros cada minuto y así poder volar paralelo a la Tierra. Si no lo hiciera, después de una hora de haber despegado, el avión se encontraría 50 kilómetros más arriba de lo esperado y seguiría ascendiendo 50 kilómetros cada hora hasta llegar al espacio exterior. Sin embargo, los pilotos jamás tienen que realizar tal maniobra compensatoria, sino que, cuando el avión llega a su techo absoluto, la mayor altitud a la que un avión puede mantener el vuelo nivelado, el piloto simplemente mantiene su trayectoria de forma nivelada sin preocuparse de tener que ajustar el morro del avión para no acabar en la órbita espacial. Muchos vuelos comerciales realizan rutas que no tienen ningún sentido en el modelo de la Tierra esférica, dando vueltas enormes y ridículas en vez de escoger el camino más corto en línea recta para ir de una ciudad a otra. Ejemplos de estos vuelos son los de Seattle-Dubái, Londres-Tokio, Moscú, Los Ángeles, Moscú-Nueva York, San Diego-Londres, San Francisco-Múnich, Tokio-Frankfurt o Toronto-El Cairo. Sin embargo, estas rutas ridículas e inexplicables en el modelo esférico, tienen todo el sentido del mundo cuando son proyectadas sobre el mapa de la Tierra plana, donde vemos que en realidad son líneas rectas entre las ciudades mencionadas. Un argumento común usado en contra de la Tierra plana es el de decir que los vuelos en el sur no cuadrarían en el mapa plano. Por ejemplo, los vuelos de Santiago de Chile a Auckland o Santiago de Chile-Sydney, en vez de tardar 13 o 14 horas, tardarían el doble o el triple en el mapa de la Tierra plana, ya que en este mapa parece que las dos destinaciones estén muy separadas. Sin embargo, esta afirmación es completamente errónea, ya que el mapa de la Tierra plana, mapa de Gleason o azimutal, es equidistante. Esto quiere decir que cada celda que hay en el mapa representa la misma longitud y anchura que las demás, por lo que las celdas que parecen tan grandes en la parte exterior del mapa, sur, en realidad son iguales a las que hay en el centro, norte.
Cada celda en el mapa representa unos 1.300 kilómetros de ancho y 2.500 kilómetros de alto. Una vez sabido esto, vemos que la distancia entre Santiago de Chile y Auckland es de 9.700 kilómetros en ambos mapas, por lo que los tiempos de vuelo en el sur cuadran perfectamente en el mapa de la Tierra plana. Las autoridades dicen que la Antártida es el continente de hielo situado en el extremo sur del globo terráqueo. La realidad, no obstante, es que la Antártida es la circunferencia exterior de hielo que rodea a la Tierra. En la Antártida se encuentran grandes muros de hielo que rodean la Tierra y hacen de recipiente para los océanos. Mucha gente se pregunta dónde está el borde de la Tierra plana, pero teniendo en cuenta que la Tierra está rodeada por estos enormes muros de hielo, hablar de un borde de la Tierra carece de sentido. Y, como veremos más adelante, hay indicios de que existe una bóveda o cúpula que cubre la Tierra y que tiene sus límites exteriores más allá de los muros de hielo que hay en la Antártida. La Tierra sería un sistema cerrado y delimitado por los muros de hielo y por la bóveda, por lo que el precipicio que muchos imaginan por el que caen los mares y los barcos no forma parte del modelo de la Tierra plana. Casualmente el gobierno prohíbe a los ciudadanos cualquier expedición o investigación más allá de estos muros de hielo. En 1961 se firmó el Tratado Antártico para asegurar que jamás se pudiera explorar ese territorio. Este tratado se firmó inmediatamente después de las operaciones de Freze en las que descubrieron, según el propio almirante Byrd que dirigió la mayoría de las expediciones antárticas, grandes territorios inexplorados y valiosos recursos. Varios civiles y navegantes que han intentado explorar la Antártida en las zonas cercanas a los muros de hielo han informado que las fuerzas militares se lo han impedido, incluso bajo amenaza de violencia. En abril de 2016, un barco pescador chino naufragó misteriosamente en esa zona al ignorar las alertas de radio por parte de fuerzas militares. Si la Tierra fuera una esfera, no habría muchas diferencias en el período de un año entre el clima del Ártico, norte, y el clima del Antártico, sur. Sin embargo, encontramos que en el Ártico existen unas 130 especies de mamíferos, 280 especies de aves, 3.000 especies de insectos, 450 especies de peces, algunos reptiles y anfibios y cerca de 3.000 especies de flora o vegetación. Por el contrario, en el Antártico la fauna es muy escasa y se encuentra casi en su totalidad en el océano. La única especie que pasa el invierno antártico sobre el hielo es el pingüino emperador. La flora es prácticamente inexistente y se reduce a algas, musgos y líquenes. En Islandia, que se encuentra a 65 grados latitud norte, hay cientos de especies de aves y decenas de especies de mamíferos terrestres como zorros árticos, osos polares, renos, bisones, ratas y ratones, ovejas, pollos, reses, cabras, perros, ponis islandeses o conejos. En cambio, en las Islas Georgias del Sur a 54 grados latitud sur, no hay ninguna especie de mamífero terrestre y tan solo se pueden ver algunas focas por la zona. El Polo Norte es sustancialmente más caliente que el sur, con temperaturas medias en invierno de menos 34 grados centígrados y en verano de 0 grados. Mientras, en el sur la temperatura media en invierno es de menos 65 grados centígrados y en verano de menos 25 grados. El sol se comporta muy diferente entre sitios de la misma latitud dependiendo si estamos en el norte o en el sur del Ecuador. Los días más largos de verano en el norte son mucho más largos que en el sur y los inviernos más cortos en el norte son mucho más cortos que en el sur. Todas estas claras diferencias climáticas no tienen ninguna explicación satisfactoria en el modelo esférico, donde el sol alumbra lo mismo en el Ártico y en el Antártico a lo largo del año. Pero en cambio sí que pueden ser perfectamente explicadas en el modelo de la Tierra plana, donde el Sol completa su círculo por encima de la Tierra cada 24 horas y cambia de trópico a trópico cada 6 meses. El Sol viajará mucho más rápido por la gran circunferencia del sur para poder completar su vuelta en las mismas 24 horas que tarda en completarla en el pequeño círculo central del norte y por tanto el sur recibirá mucha menos luz y calor solar que el norte a lo largo del año. Si la Tierra fuera una esfera, la distancia alrededor de su superficie a 45 grados latitud sur no podría ser muy diferente a la que hay a 45 grados latitud norte. Sin embargo, navegantes y pilotos se encuentran con que la distancia alrededor de la Tierra a esa latitud sur es, como mínimo, el doble a la que hay en la misma latitud norte.
Esto es totalmente incompatible con el modelo de la Tierra esférica donde la distancia debería ser prácticamente la misma, pero es algo totalmente lógico en el modelo de la Tierra plana, donde la superficie terrestre se expande hacia el sur a medida que uno se aleja del centro, polo norte, teniendo que recorrer mucha más distancia para rodear la Tierra en la gran circunferencia del sur que en la parte norte. El polo sur es un lugar necesario dentro del modelo de la Tierra esférica, ya que sería el punto opuesto al polo norte en el globo terráqueo. Sin embargo, la única prueba de su existencia son unas banderas, un palo con una esfera metálica encima y vídeos e imágenes que supuestamente han sido tomadas allí. No obstante, las banderas, la bola metálica y todas las imágenes y vídeos se podrían haber hecho en cualquier punto aleatorio de la Antártida, que en la Tierra plana es la gran circunferencia de hielo del sur. Por tanto, unas cuantas banderas e imágenes tomadas en un lugar helado no son ninguna prueba de que haya un polo sur en una Tierra esférica. Si la Tierra fuera una esfera con dos polos magnéticos iguales y opuestos, el polo norte y el polo sur, deberían existir brújulas que apuntaran con su aguja magnética siempre al norte y brújulas que apuntaran siempre al sur. De hecho, una brújula que apuntara siempre al polo sur sería preferible para los viajeros que se encontraran en el hemisferio sur. La realidad, no obstante, es que no importa lo cerca que se sitúe uno del polo sur, que una brújula siempre apuntará al norte con su aguja magnética, algo que no tiene sentido en el modelo de Tierra esférica donde hay dos polos magnéticos. En el modelo de Tierra plana, en cambio, esto es perfectamente lógico ya que no existe el polo sur, sino solo el polo norte magnético situado en el centro de la Tierra. Una supuesta prueba de que la Tierra es esférica es la posibilidad de dar la vuelta al mundo partiendo desde un punto y volviendo a él. No obstante, esto puede ser igualmente logrado en la Tierra plana volando o navegando alrededor del círculo terrestre teniendo siempre el norte a nuestra derecha o el norte a nuestra izquierda. En la Tierra plana el polo norte se sitúa en el centro del círculo terrestre y el sur es toda dirección que emana de este centro. Si uno avanza en una dirección que no le acerca ni al norte ni al sur, entonces estará yendo hacia el oeste o hacia el este. Es decir, ir hacia el este o hacia el oeste es ir en un patrón circular con un mismo radio alrededor del polo norte magnético. Dar la vuelta al mundo es simplemente ir en una dirección con el norte siempre a la derecha o a la izquierda, dependiendo de si se hace una circunnavegación de este a oeste o de oeste a este. Por tanto, lo que se cree que es una vuelta al mundo sobre una esfera, en realidad es una vuelta circular alrededor de un plano. Nunca se ha hecho la vuelta al mundo yendo hacia el norte o hacia el sur, es decir, haciendo una circunnavegación pasando por los polos. Esto es porque la única vuelta al mundo que se puede hacer en una Tierra plana es de este a oeste o de oeste a este. Evidentemente las autoridades han tenido que mostrar supuestos casos de circunnavegaciones pasando por los polos con tal de mantener con vida su teoría de Tierra esférica. La primera supuesta circunnavegación pasando por los polos la hizo Sir Ranulph Fiennes con la expedición Transglobe británica en 1982. Lejos de ser un explorador normal y corriente, resulta que Sir Ranulph Fiennes es noble, tercer barón de Canterbury y primo de la familia real británica. Fiennes ha salido en varias películas y series de televisión e incluso fue candidato a hacer de James Bond cuando Roger Moore interpretó finalmente ese papel. De hecho, hay un documental sobre esta supuesta circunnavegación por los polos con Fiennes de protagonista. El documental más bien parece una película de Hollywood, con unos cámaras que están siempre en el sitio oportuno para grabar las mejores escenas, las cuales están totalmente sobreactuadas y preparadas. Fiennes además participa en Norwood, una organización caritativa judía de las más antiguas de Gran Bretaña. Esta organización está patrocinada por la reina de Inglaterra y está financiada por Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild, de la infame familia elitista de los Rothschild. No es extraño pues, que la élite utilice a uno de los suyos como supuesta prueba de que es posible circunnavegar la Tierra pasando por los polos. Un estudio llevado a cabo por varios doctorados en geografía, Mark von Stad, William Pugat y Brandon Vogt, demostró que la superficie del estado de Kansas, en Estados Unidos, es más plana que un pancake, una tortita. En una escala donde un resultado de 1 indicaría una planicie total, los geógrafos usaron un láser para determinar que una tortita tiene un nivel de planicie de 0,957. Usaron un modelo de elevación digital, DEM, a escala 1, 250,000 para reducir a escala la superficie del estado de Kansas y descubrieron que su nivel de planicie es de 0,9997, más plana que la tortita.
En un estudio posterior realizado por el Dr. Dobson, presidente de la Sociedad Geográfica Americana y profesor de geografía en la Universidad de Kansas, y por Joshua Campbell, geógrafo y arquitecto en la Oficina Geográfica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no solo corroboraron que Kansas era plana, sino que además descubrieron que la totalidad de los Estados Unidos también lo era. El estudio mostró que Florida, Illinois, North Dakota, Louisiana, Minnesota y Delaware eran incluso más planos que Kansas. Estos resultados fueron publicados en el Geographical Review, una publicación especializada de la Sociedad Geográfica Americana, y son una prueba concluyente de que la Tierra no puede ser una esfera. En el año 2012 Felix Baumgartner realizó un salto patrocinado por Red Bull en el que batió varios récords al lanzarse en caída libre desde los 39.000 metros de altura después de haber ascendido en globo tripulado a la estratosfera. Muchos dicen que la grabación del evento es una prueba de que la Tierra es esférica, ya que la cámara que había en el exterior del globo tripulado mostraba una Tierra con una gran curvatura en el horizonte. Sin embargo, la curvatura que muestra la grabación, demasiado exagerada incluso para el modelo esférico, se debe a que la cámara era una GoPro que usaba la lente ojo de pez, la cual curva la imagen de una forma muy notoria. Por el contrario, la cámara que había en el interior del globo tripulado usaba una lente normal y mostraba un horizonte completamente plano y al nivel de los ojos a una altura de 39.000 metros, probando que el horizonte en realidad es totalmente plano. El modelo oficial también afirma que debajo de la superficie terrestre hay varias capas: la corteza, el manto superior, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Sin embargo, la existencia de estas capas se vuelve altamente improbable teniendo en cuenta que la mayor excavación que se ha realizado en la historia de la humanidad es la del pozo superprofundo de Kola, a una profundidad de tan solo 12.262 metros. ¿Cómo pueden saber lo que hay más allá de esa profundidad? Lo cierto es que no lo saben, y la única razón por la que creemos que vivimos en una esfera con un núcleo en el centro es porque lo hemos visto en dibujos y gráficos hechos por ordenador. La Tierra no se mueve según la teoría heliocéntrica, la Tierra gira sobre su eje a 1.600 km por hora, a la vez que orbita alrededor del Sol a 107.000 km por hora. A su vez, el Sol y el resto del sistema solar orbita a 792.000 km por hora alrededor de la Vía Láctea, la cual se mueve alrededor de un sistema de millones de galaxias a 965.000 km por hora. Además, este sistema de millones de galaxias se mueve a 2.160.000 km por hora por el universo. Sin embargo, nadie ha sentido, oído o visto jamás todos estos supuestos movimientos. La idea de que la Tierra se está moviendo va totalmente en contra de lo que experimentamos con nuestros propios sentidos. La típica respuesta a este argumento es que no notamos nada, igual que no lo notamos dentro de un coche o de un avión. Sin embargo, esta comparación no sirve, ya que el coche y el avión son sistemas cerrados, con puertas, ventanas y techo. Si quitamos todos estos elementos del vehículo en cuestión, no solo vamos a notar el movimiento, sino que muy probablemente salgamos volando. Francis Bacon, padre del empirismo filosófico y científico moderno, que precisó las reglas del método científico, dijo: investiguemos el movimiento de rotación, tan promovido por astrónomos actuales, el cual los antiguos astrónomos atribuían al cielo, pero Copérnico y sus seguidores a la Tierra. Preguntémonos si podemos encontrar este movimiento en el mundo real, o si no es más que una teoría fabricada para dar una explicación alternativa a la realidad. Usando la razón veremos que lo que enseñan los astrónomos modernos y los colegios es pura ficción, y que su preferencia es atentar contra la razón y decantarse por lo oscuro. Tycho Brahe, considerado uno de los astrónomos más grandes de la historia, dijo: la pesada masa de la Tierra, tan poco apropiada para moverse en todos los aspectos, no podría ser de la manera que proponen ni moverse como los demás cuerpos celestiales. Incluso si pudieran dejar de lado el claro testimonio de las Sagradas Escrituras, estarían yendo en contra de las leyes de la física. Esperan que creamos que la Tierra y los océanos juntos forman un globo volador, pero no pueden producir ni una sola prueba o evidencia para esta disparatada idea. A pesar de que la teoría de la Tierra esférica giratoria fuera propuesta inicialmente por sus fundadores como una mera suposición, ahora es presentada como una verdad incuestionable. Lady Blunt, The Romance of Science. El modelo del universo que enseñan los astrónomos modernos se basa puramente en una teoría para la que no pueden proporcionar ni una sola prueba. Se han visto envueltos en una conspiración de silencio, declinando cualquier objeción que se pueda hacer a su teoría.
¿Qué derecho tienen los astrónomos modernos de presentar estas teorías como hechos, cuando los propios autores de estas teorías las presentaron solamente como posibilidades? ¿Qué contrarias son todas estas rotaciones y órbitas a lo que dicen las Sagradas Escrituras, que la Tierra jamás podrá moverse, Salmos 104, 5? ¿Qué confianza podemos tener en aquellos que deliberadamente niegan la evidencia directa que les proporcionan sus propios sentidos, al hablar de aparentes rotaciones de la Tierra, para las que no pueden proporcionar ningún tipo de prueba? David Wardlaw Scott, Terra afirma. Para intentar detectar el movimiento de la Tierra se han realizado varios experimentos a lo largo de la historia. Uno de los más famosos es el de Michelson y Morley, realizado por el Premio Nobel de Física Albert Abraham Michelson y Edward Morley. La luz es una radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas y necesita un medio para propagarse. Este medio es lo que se conoce como éter, un medio invisible que cubre todo espacio conocido. Este experimento pretendía medir la velocidad de la luz dentro del éter en relación a la velocidad de rotación de la Tierra. Mediante una combinación de espejos se enviaron simultáneamente dos rayos de luz, procedentes de la misma fuente, en direcciones perpendiculares y recorriendo la misma distancia. Estos rayos de luz se recogían en un punto en común en donde se detectaba cualquier diferencia en la velocidad de los diferentes rayos. El experimento no detectó ninguna diferencia en la velocidad de los rayos de luz, lo que significaba que la Tierra no se movía en absoluto. El resultado presentaba un problema tan grave para la teoría heliocéntrica que justo después apareció casualmente Einstein con su teoría de la relatividad, en la que convenientemente descartaba la existencia del éter en un intento desesperado de tapar el resultado de Michelson y Morley. El problema que tenía la ciencia moderna era considerable y solo parecían haber tres alternativas. La primera era que la Tierra era simplemente inmóvil o estacionaria, lo cual era impensable ya que refutaría toda la teoría copérnico-newtoniana que había sido adoptada por la élite científica. La segunda era que el éter estaba siendo arrastrado en el espacio por el movimiento de la Tierra, una idea que ya había sido refutada por otros experimentos como el del astrónomo James Bradley. La tercera alternativa era que el éter simplemente no existía, lo cual para muchos científicos del siglo XIX era sinónimo de eliminar la visión actual que se tenía del funcionamiento de la luz, electricidad y magnetismo, y empezar de nuevo. Ronald W. Clark, Einstein. The Life and Times. Al respecto, Malcolm Bowden dice: nótese que las dos últimas alternativas son bastante diferentes a la primera. La primera fue descartada pero no porque hubiera ninguna evidencia científica que la contradijera. De hecho, es la única que se corresponde con los resultados de todos los experimentos realizados. Las otras dos alternativas presentan graves problemas experimentales que requieren de demasiados juegos matemáticos y trucos pseudocientíficos para hacerlas parecer viables. La primera fue descartada por el puro horror filosófico de tener que aceptar que la Tierra no se mueve lo más mínimo y que está en el centro del universo, con el éter rotando a su alrededor. El modelo geocéntrico es el que está más respaldado por las pruebas científicas y el que presenta una explicación más simple para los resultados obtenidos en todos los experimentos realizados. Otros experimentos como el de Sagnac, el de Troughton Noble, el de Rudolf Tomaschek o el de H. C. Hayden obtuvieron un resultado idéntico al de Michelson y Morley. Pero la astronomía moderna oficial no ha aceptado estos resultados y en su lugar sigue predicando el antiguo dogma de Copérnico. Parece que están dispuestos a aceptar las decisiones de los físicos según les convenga, por lo que siguen manteniendo la teoría de que la Tierra se encuentra viajando a grandes velocidades por el espacio aun cuando la evidencia indica lo contrario. Gerard Dixon, Kings de Tromed. Otro experimento importante que pretendía detectar el movimiento de la Tierra fue el fallo de Airy. Si apuntáramos con un telescopio a una estrella y ni la Tierra ni la estrella se estuvieran moviendo, entonces la luz entraría directamente por el telescopio. En 1729 Bradley descubrió que tenía que inclinar su telescopio hacia adelante ligeramente para poder ver una estrella en el centro de su telescopio. Esto podría deberse a dos cosas: al movimiento de la Tierra o al movimiento de las estrellas. Para descubrir cuál de las dos opciones es la correcta, tenemos que llenar un telescopio de agua para así disminuir la velocidad de la luz que entra en el telescopio. Si es la Tierra la que se mueve, entonces habrá que inclinar todavía más el telescopio para poder ver la luz de la estrella, ya que el agua hace que la luz vaya más lenta dentro del telescopio y si no se inclinara, la luz no llegaría al observador. En cambio, si es la estrella la que se mueve, el telescopio se puede dejar en la misma posición sin necesidad de inclinarlo de nuevo.
Esto es porque la luz de la estrella entraría con la misma inclinación que se había aplicado inicialmente al telescopio y el agua tan solo hace que la luz viaje más lenta, pero en la misma dirección. En 1871 George Biddell, astrónomo y matemático inglés, realizó este experimento poniendo agua en su telescopio. El resultado fue que no tuvo que volver a inclinar el telescopio para ver la luz de la estrella, por lo que quedaba probado que era la estrella la que se movía y no la Tierra. En realidad, el Sol, la Luna y las estrellas están haciendo precisamente lo que todo el mundo a lo largo de la historia las ha visto hacer. No creemos en lo que vemos con nuestros propios ojos porque nos han enseñado un falso sistema que requiere que creamos aquello que nunca ha sido confirmado mediante la observación y la experimentación. Marshall Hall, A Small Young Universe After All. Tycho Brahe, uno de los astrónomos más grandes de la historia y al que asesinaron en extrañas circunstancias en 1601, estaba convencido de que la Tierra era estacionaria y que todos los cuerpos celestes giraban a su alrededor. Dedicó la mayor parte de su vida a defender esta cosmovisión y argumentó que si fuera la Tierra la que se estuviera moviendo, al cabo de 6 meses de órbita recorriendo millones de kilómetros alrededor del Sol, las estrellas y las constelaciones que observamos deberían cambiar completamente. Esto es porque después de 6 meses de órbita elíptica alrededor del Sol, nos encontraríamos mirando hacia el lado opuesto del universo, por lo que tendríamos que observar unas estrellas totalmente diferentes a las que veíamos 6 meses atrás. Sin embargo, en la realidad vemos las mismas constelaciones año tras año de forma constante, sin el más mínimo paralaje estelar. Esto sería imposible si la Tierra estuviera orbitando alrededor del Sol de la manera que nos dicen. Si el modelo heliocéntrico fuera cierto, al cabo de 6 meses de órbita alrededor del Sol, debería ser de noche en la parte de la Tierra donde 6 meses antes era de día. Es decir que, si en diciembre es de día a las 12 p.m. en un lugar determinado, al cabo de 6 meses de órbita, a las 12 p.m. en el mismo sitio debería ser de noche, ya que ese lugar de la Tierra estaría ahora mirando hacia el lado opuesto del Sol. No obstante, tal cambio entre día y noche cada 6 meses nunca sucede, por lo que la supuesta órbita de la Tierra alrededor del Sol no puede ser cierta. Para intentar explicar por qué no sucede ese cambio entre día y noche cada 6 meses, dicen que la Tierra solo tarda 23 y 56 min en completar una rotación sobre sí misma, día sideral, por lo que, al cabo de 6 meses de órbita alrededor del Sol, esos 4 minutos diarios de rotación extra hacen que desde nuestra posición sigamos mirando hacia el Sol. Sin embargo, esta explicación no cuadra en absoluto con las fases de la Luna, las cuales supuestamente están causadas por la interacción entre la luz del Sol y la sombra de la Tierra. Bajo el modelo heliocéntrico no hay ninguna combinación de teorías posible que explique la necesaria sincronización entre la supuesta órbita de la Tierra alrededor del Sol, las fases de la Luna y los días siderales. Obviamente en el modelo de la Tierra plana no se presentan estas incompatibilidades, ya que el Sol siempre recorre el mismo camino año tras año por encima de la Tierra inmóvil y tanto las estaciones como el día y la noche siempre son constantes. La supuesta órbita de la Tierra alrededor del Sol se vuelve también altamente improbable teniendo en cuenta que durante el verano la Tierra se encuentra en su punto más alejado del Sol y durante el invierno en su punto más cercano a él. La estrella polar, Polaris, siempre ha estado situada justo encima del polo norte y jamás ha cambiado su posición. Este hecho refuta por sí solo todas las supuestas rotaciones y órbitas de la Tierra, ya que, de ser ciertas, sería imposible que Polaris mantuviera año tras año la misma posición en el cielo. En un intento desesperado por mantener la teoría heliocéntrica con vida, los expertos modernos dicen que Polaris en realidad sí se mueve, pero lo hace de una forma imperceptible. Dicen que hace millones de años había otra estrella polar diferente y que dentro de otros tantos millones de años Polaris se habrá movido y habrá otra nueva estrella polar, ni que decir tiene que no proporcionan ni una sola prueba que respalde su alocada teoría. Si la Tierra se moviera a esas velocidades por el espacio, la fotografía nocturna de larga exposición o los llamados Star Trails no mostrarían nunca a las estrellas realizando círculos perfectos alrededor de Polaris, sino que mostrarían líneas irregulares. Esto es otra prueba de que son las estrellas las que se mueven alrededor de una Tierra estacionaria. El péndulo de Foucault pretende demostrar que la Tierra es una esfera con rotación, sin embargo, todos los experimentos han mostrado que este péndulo se comporta de manera totalmente aleatoria, a veces incluso presentando movimientos opuestos a los que cabría esperar si existiese la supuesta rotación terrestre. El supuesto efecto Coriolis hace que, si disparamos un proyectil en una dirección, el proyectil se desvíe hacia un lado a causa de la rotación de la Tierra.
No obstante, los tiradores nunca tienen en cuenta este supuesto efecto a la hora de disparar y aún así aciertan a sus blancos sin problemas, probando que el efecto Coriolis debido a la rotación terrestre es inexistente. Sean Crary, instructor del sistema de misiles Sea Sparrow de la Marina de los Estados Unidos, ha revelado en varias entrevistas que el efecto Coriolis provocado por la supuesta rotación de la Tierra no es tenido en cuenta en el uso de los misiles Sparrow. Esto prueba que la rotación de la Tierra es inexistente ya que, si existiera tal efecto y no se tuviera en cuenta, estos misiles jamás alcanzarían su objetivo. Se dice que el efecto Coriolis, causado por la rotación de la Tierra, es el que hace que en el hemisferio norte el agua en los lavamanos y retretes gire en una dirección, mientras que en el hemisferio sur gire en la dirección opuesta. No obstante, en realidad el agua gira en las dos direcciones tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. La dirección de rotación del agua depende únicamente de la forma del retrete o lavamanos y del ángulo de entrada del agua, no de la supuesta rotación de la Tierra. Samuel Rowbotham realizó un experimento en Inglaterra en el que fijó firmemente un cañón al suelo de forma que apuntara verticalmente hacia arriba. Al disparar el cañón, el proyectil ascendió verticalmente durante 14 segundos y tardó otros 14 segundos en caer al suelo, estando un total de 28 segundos en el aire. Si la Tierra estuviera rotando a 1000 km por hora en Inglaterra, el proyectil hubiera caído 8 km al oeste del cañón. Sin embargo, eso no sucedió en ninguno de los varios intentos, sino que el proyectil cayó todas las veces a una distancia de no más de 1 metro del cañón, en algunos casos incluso volvió a meterse en el cañón. Esto prueba que no hay ningún efecto Coriolis asociado a la supuesta rotación de la Tierra. Después de que todos estos experimentos para detectar el supuesto movimiento de la Tierra fallaran, los defensores del heliocentrismo, en vez de admitir que su teoría es completamente errónea, decidieron inventar otra explicación más para intentar justificar por qué no sentimos el movimiento de la Tierra. Dicen que gracias a la gravedad toda la atmósfera está siendo arrastrada en perfecta sincronización junto a la Tierra, de manera que no podemos notar ningún movimiento. ¡Qué gran casualidad! Creen que la Tierra y la atmósfera están girando de manera perfectamente sincronizada a 1600 km por hora en el Ecuador, mientras que en Estados Unidos o Europa la velocidad es menor, en España siendo la velocidad de rotación de unos 1200 km por hora. Dicen que esta velocidad de rotación se va reduciendo gradualmente hasta llegar a los 0 km por hora en los polos. Esto quiere decir que la gravedad hace que la atmósfera se adapte mágicamente a la rotación de la Tierra, yendo desde los 1600 km por hora en el Ecuador a los 0 km por hora en los polos. Como era de esperar, no aportan ni una sola prueba para demostrar la existencia de este fantasioso fenómeno. Si fuera cierto que la atmósfera está rotando junto a la Tierra, una bala de cañón disparada en la dirección de la rotación terrestre debería caer bastante más lejos que una bala disparada en la dirección contraria a la rotación. No obstante, en la realidad la bala recorrerá la misma distancia independientemente de la dirección en que se dispare. Es evidente que, si se dispara un proyectil desde un cuerpo en movimiento en la dirección opuesta a este movimiento, recorrerá menos distancia que si se dispara el proyectil en la dirección en la que el cuerpo se está moviendo. Si la Tierra se estuviera moviendo a razón de 19 millas por segundo, de oeste a este, la diferencia sería muy notoria si el proyectil se disparara en la dirección opuesta. Pero como en la realidad no hay la más mínima diferencia, sea cual sea la dirección en la que se dispara el proyectil, tenemos una prueba contundente de que los supuestos movimientos de la Tierra son pura fantasía. William Carpenter, 100 Profs de Art is not a Globe. Más evidencia similar a la anterior se puede encontrar en el comportamiento de los aviones, helicópteros y globos. Si la Tierra estuviera rotando a más de 1000 km por hora, no habría necesidad de volar entre dos países que estuvieran a la misma latitud. El avión, helicóptero o globo simplemente podría ascender y esperar a que la rotación terrestre situara al país deseado debajo suyo. De nuevo, para explicar por qué esto no sucede, vuelven a recurrir a la mágica gravedad que hace que la atmósfera se vea arrastrada por la rotación de la Tierra. Igual que con los cañones, esto solo funciona de forma vertical, pero los vuelos en cualquier otra dirección quedan sin explicación. Si la Tierra estuviera rotando, un avión que volara en la misma dirección que la rotación terrestre tendría que volar más rápido que la propia rotación para poder avanzar, es decir, a más de 1600 km por hora en el Ecuador. Si no lo hiciera, el avión simplemente retrocedería en vez de avanzar, ya que la Tierra debajo suyo estaría rotando a 1600 km por hora.
De igual manera, un avión que volara en contra de la rotación terrestre tendría que ir a una velocidad mucho menor, y un avión que volara a la misma velocidad que la rotación y en la misma dirección, no se movería del sitio en absoluto, sino que se quedaría suspendido en el aire, ya que ambas velocidades, la de la rotación y la del avión, serían iguales. Si la Tierra estuviera rotando, habría una gran diferencia en los tiempos de vuelo dependiendo de si el avión vuela en la misma dirección que la rotación terrestre o en la dirección opuesta. La realidad, no obstante, es que los tiempos de vuelo y las distancias que cubren los aviones son las mismas independientemente de en qué dirección vuelen. Si los vuelos hubieran existido en la época de Copérnico, no hay duda de que se hubiera dado cuenta muy pronto de que sus suposiciones acerca de la rotación de la Tierra son completamente erróneas, teniendo en cuenta la relación existente entre la velocidad de una aeronave y la velocidad de rotación terrestre. La velocidad de rotación incrementaría o disminuiría la distancia recorrida por la aeronave dependiendo de si volara a favor o en contra de la rotación terrestre. Por tanto, si la Tierra supuestamente está rotando a 1600 km por hora y un avión vuela en esa misma dirección a tan solo 800 km por hora, es obvio que su destinación se encontrará más lejos cada minuto. Por otro lado, si el vuelo se realizara en la dirección opuesta a la rotación, se recorrería una distancia de 2400 km en una hora, ya que la velocidad de la rotación se añadiría a la del avión. De la misma manera, un avión volando en la dirección de la rotación a 1600 km por hora, no recorrería ninguna distancia en absoluto. Se quedaría suspendido en el aire sobre el lugar en que despegó, ya que ambas velocidades serían iguales. Gabriel Henriette, E.A. Benaneart. Si la atmósfera terrestre estuviera rotando, eso quiere decir que a medida que se sube en altura, la atmósfera tendrá que rotar más y más deprisa con tal de mantener exactamente la misma velocidad de rotación que la superficie, por lo que necesariamente tiene que existir un punto en el que se pasa repentinamente de la capa más alta y más veloz de la atmósfera, al vacío inamovible del espacio exterior. Hasta ahora ninguna agencia espacial o astronauta ha hablado nunca de la existencia de este necesario punto divisorio entre la atmósfera y el espacio exterior y tampoco ninguna cámara adjuntada a los cohetes que supuestamente salen al espacio exterior ha mostrado jamás el momento en el que se sale de la atmósfera y se entra en el vacío espacial. La ausencia y omisión de este fenómeno pone seriamente en duda la existencia tanto del espacio exterior como de la rotación terrestre atmosférica. La imposibilidad de la rotación atmosférica y terrestre también puede ser probada observando el comportamiento de las nubes. A menudo se ven varias capas de nubes moviéndose en diferentes direcciones y a distintas velocidades entre sí, además de nubes viajando en la dirección opuesta a la supuesta rotación terrestre. El Dr. Robert Woodhouse, catedrático de astronomía en la Universidad de Cambridge, escribió en el Earth Review de enero, 1893, lo siguiente. Los defensores de la Tierra estacionaria posicionada en el centro del universo pueden explicar los fenómenos celestiales con la misma exactitud que nosotros y adicionalmente tienen la evidencia que les brinda sus propios sentidos, las pruebas y las sagradas escrituras, cosa que nosotros no tenemos. No es sorprendente, por tanto, que mantengan la superioridad de su modelo. Por muy perfecta que parezca nuestra teoría y por muy satisfactoria que parezca la hipótesis newtoniana a la hora de explicar los fenómenos celestiales, no nos queda más remedio que admitir que si nuestras premisas y pruebas fueran cuestionadas, la astronomía moderna no podría ofrecer ni una sola prueba de su validez en cuanto a la teoría de la relatividad. Einstein la explicó así en Princeton University, USA. Lo que queremos decir por la relatividad es perfectamente evidente para todos. Si pensamos en un carro moviéndose por la calle, sabemos que podemos pensar en el carro en reposo y la calle en movimiento o en el carro en movimiento y la calle en reposo. Esta es una de las ideas especiales involucradas en el principio de la relatividad al respecto. Gerard Dixon dice en su libro King's the Throne. Esta explicación hubiera sido admirable si formara parte de un libro de comedia, pero cuando el profesor Einstein la dice en la Universidad de Princeton, se espera de nosotros que no nos riamos. Esa es la única diferencia. La idea de que es la calle la que se mueve mientras el carro está en reposo, solo podría creérmela si elimino toda la experiencia que he adquirido a lo largo de mi vida y no fuera capaz de usar mis sentidos, es decir, si estuviera bajo un estado de locura. Este autoengaño no es razonamiento, sino la negación del razonamiento, que es la facultad de formar conclusiones correctas sobre las cosas que se observan, juzgando bajo la luz de la experiencia. Esa explicación de Einstein sirve muy bien para mostrar la clase de ilusión que compone la base de la relatividad.
Con todas sus teorías, era evidente que Einstein estaba pensando en su aplicación a la astronomía y que cuando sugirió que la calle se estaba moviendo mientras el carro estaba en reposo, pretendía que nos imagináramos que de igual manera era la Tierra lo que se movía y no las estrellas alrededor nuestro. Es como un juicio en el que Einstein defiende a la parte condenada, que sería la astronomía copernicana, contra la acusación de los experimentos como el de Michelson-Morley, la física, los hechos probados, la experiencia, la observación y la razón. La fuerza de la gravedad no existe. La teoría heliocéntrica necesitaba explicar por qué los océanos, los edificios y las personas no se caían o salían volando si la Tierra era un globo rotando y orbitando por el espacio a miles de kilómetros por hora. También necesitaba explicar cómo era posible que los planetas orbitaran alrededor del Sol perpetuamente sin chocar contra él. En definitiva, el modelo heliocéntrico necesitaba una fuerza mágica que cubriera todos sus errores y esa fuerza mágica es la gravedad. Isaac Newton, físico, matemático, teólogo y alquimista inglés, fue el que trajo por primera vez a la luz pública la teoría de la gravitación universal, descrita en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de 1687. La gravedad se define como la acción mutua entre masas de materia en virtud de la cual cada una de estas masas tiende hacia la otra con una fuerza proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. De manera más simple, la gravedad es lo que hace que todo se vea atraído hacia todo lo demás. Esto no nos dice mucho y lo poco que nos dice no es verdad. Cualquier persona observadora sabe que todo no se ve atraído hacia todo lo demás. A lo que se está refiriendo Newton en realidad es al peso de las cosas, uno de los atributos de toda la materia. Simplemente decir que algo es material implica que tiene peso y decir que tiene peso implica que es material. La materia y el peso son inseparables y no son leyes, sino hechos. La ciencia en general no estaba lo suficientemente avanzada en la época de Newton y debido a la falta de información, cayó en el error de atribuir los efectos del peso y la fuerza a una causa común que llamó gravedad. Pero no tengo la menor duda de que si Newton estuviera vivo hoy en día, llegaría a la siguiente conclusión más lógica: que las cosas caen al suelo por su propio peso, al ser materia, mientras que los cuerpos celestes mantienen su curso debido a una fuerza magnética o eléctrica. Gerard Dixon, Kings de Tromed. La ley de la gravedad dice que un objeto se verá atraído a otro con más masa y que esta atracción dependerá también de la distancia entre ambos objetos. Sin embargo, ningún experimento o observación en la historia de la humanidad ha demostrado jamás que un objeto atraiga a otro por el mero hecho de tener más masa. Las leyes de la densidad y flotabilidad vienen explicando la caída de objetos desde mucho antes de que existiera la teoría de la gravedad de Newton. Un objeto que se encuentre en un medio más denso que él, tenderá a flotar mientras que, si se encuentra en un medio menos denso, caerá. El hecho de que nosotros estemos pegados al suelo es porque pesamos más que el aire que nos envuelve, no porque la Tierra sea tan grande que nos atraiga hacia ella. Cualquier objeto que sea más pesado que el aire y que no cuente con ningún apoyo, tenderá naturalmente a caer por su propio peso. La famosa manzana de Newton, o cualquier otra manzana, al estar lo suficientemente madura caerá por necesidad del árbol, totalmente irrespetuosa de cualquier atracción que pudiera ejercer la Tierra. Pues, si existiera realmente esa atracción, ¿por qué no atrae la Tierra al humo que asciende, siendo este mucho menos denso que la manzana? La respuesta es simple. Porque el humo es menos denso que el aire, y por lo tanto no cae, sino que asciende. La gravedad tan solo es un subterfugio empleado por Newton en su intento de probar que la Tierra orbita alrededor del Sol, y cuanto antes sea relegada a la tumba, mejor para la sociedad. David Wardlaw Scott, Terra afirma. They are not a planet, proved from scripture, reason and fact. Cuanto más denso es un objeto, más pesará. Reconociendo esta verdad, los científicos modernos llaman gravedad a lo que en realidad es densidad. Pueden llamarlo gravedad si quieren, pero cuando una manzana cae del árbol, lo hace por su propio peso, no porque la fuerza gravitatoria de la Tierra la haya atraído hacia el suelo. Frederick Henry Cook, A Terrestrial Plane. The True Figure of the Earth. Tampoco se ha observado nunca como un objeto, por el mero hecho de tener más masa que otro, haga que el objeto con menos masa comience a orbitar alrededor suyo. Sin embargo, la teoría heliocéntrica afirma que en el espacio exterior se produce este fenómeno, donde un objeto con menos masa orbita alrededor de uno con mayor masa. No solo esta teoría no es observable en el mundo real, y por lo tanto no puede ser admitida como verdadera, sino que además no hay ninguna grabación real mostrando la existencia de este fenómeno en el supuesto espacio exterior.
Uno de los puntos altamente cuestionables de la teoría de Newton, como él mismo admitió, es la causa de las mareas en los océanos. Los defensores del modelo heliocéntrico afirman que las mareas son causadas por la fuerza gravitatoria que ejerce la Luna sobre la Tierra, causando que los océanos se vean atraídos hacia la Luna. Sin embargo, al mismo tiempo dicen que la Luna tiene un cuarto del diámetro de la Tierra y 1,81 parte de su masa y que es la gravedad de la Tierra la que mantiene a la Luna orbitando perpetuamente a su alrededor. Si esto fuera cierto, sería imposible que la menor fuerza gravitatoria de la Luna sobrepase a la mayor fuerza gravitatoria de la Tierra y mucho menos al nivel del mar, donde la gravedad de la Tierra ejercería mucha más fuerza de atracción que la de la Luna. Si fuera cierto que la atracción que ejerce la Luna de alguna manera consiguiera superponerse a la que ejerce la Tierra, nada impediría a los océanos verse completamente atraídos hacia la Luna y pegarse a su superficie. Además, de ser cierta esta teoría, deberíamos observar mareas en otras superficies de agua tales como lagos, pantanos, etc. Los cuales permanecen inexplicablemente fuera del alcance de esta supuesta atracción gravitacional de la Luna. A la gravedad se le atribuyen dos efectos completamente incompatibles entre sí. Atraer a todos los objetos hacia el centro de la Tierra manteniéndolos pegados a su superficie, y hacer que la Tierra y los otros planetas orbiten alrededor del Sol perpetuamente sin estrellarse contra él. Esto no es posible. O todo orbita alrededor del centro gravitatorio o todo se ve atraído hacia él, pero ambos efectos no pueden venir de la misma fuerza. Según la teoría heliocéntrica, la gravedad hace que la Tierra orbite alrededor del Sol creando una elipse. ¿Cómo puede la gravedad solar evitar que la Tierra se estrelle contra el Sol cuando la Tierra se encuentra en la parte más cercana de la elipse y a la vez atraer a la Tierra cuando ésta se encuentra en la parte más alejada de la elipse? La gravedad en este caso tendría dos propiedades completamente opuestas: atraer y a la vez repeler a la Tierra en su elipse alrededor del Sol. Si la gravedad es la que mantiene a los océanos pegados a la Tierra y esta fuerza gravitatoria varía en función de la distancia al centro gravitatorio, ¿por qué el agua no adopta la forma de la superficie que hay debajo del mar? Deberíamos ver la superficie del mar adoptando todo tipo de formas, según la forma de la superficie que hay debajo. El hecho de que siempre veamos la superficie del mar nivelada prueba que la supuesta atracción que depende de la proximidad al centro gravitatorio es inexistente. Nikola Tesla, considerado uno de los inventores y físicos más importantes de la historia, dijo: "Los científicos de hoy en día han sustituido los experimentos por las matemáticas. Deambulan entre ecuación y ecuación hasta que finalmente crean una teoría que no tiene nada que ver con la realidad. Si la gravedad es tan fuerte como para mantener los océanos pegados a una Tierra esférica y hacer que el agua se curve alrededor del globo terráqueo, la presión a la que estaría sometida el agua en este caso sería tan grande que los peces no podrían nadar ni los humanos podrían bucear como lo hacen en la realidad". Johann Wolfgang von Goethe, científico germánico que fue uno de los contribuyentes fundamentales del romanticismo, escribió: "Cabe preguntarse cómo un hombre que posee el extraordinario don de Newton puede llegar a engañarse a sí mismo de esa manera. Solo aquellos que conocen la fuerza del autoengaño y la manera en que a veces se agarra a la deshonestidad, están en la posición de explicar la conducta de Newton y su escuela". Para respaldar su teoría antinatural, Newton acumula ficción tras ficción y busca deslumbrar allá donde no puede convencer. La NASA es un fraude. La primera fotografía de la Tierra desde el espacio fue realizada durante la misión Apolo 17 en 1972 y fue apodada Blue Marble. Desde entonces han ido sacando nuevas versiones Blue Marble cada año. La fotografía del año 2002 presenta claros indicios de haber sido creada mediante software gráfico, ya que, al hacer zoom en la supuesta foto, se ven nubes idénticas que han sido clonadas con Photoshop. La fotografía de la Tierra Blue Marble del año 2015 muestra claramente unas nubes formando la palabra sex. La posibilidad de que las nubes se alinearan para formar esa palabra no solo es altamente improbable, sino que además recuerda a los mensajes subliminales que se pueden ver en películas Disney como El Rey León, donde casualmente las nubes también forman la palabra sex durante una escena. El tamaño de los continentes y el color de los océanos y de la superficie terrestre cambia enormemente cuando comparamos las fotografías Blue Marble del 2007 y 2012. La fotografía del 2007 muestra unos océanos con un color azul muy intenso y una superficie terrestre con un verde también muy intenso, además de un continente americano pequeño. La Blue Marble del 2012 en cambio, muestra unos océanos de un color azul apagado y una superficie terrestre apagada y desértica, además de un continente americano inmenso en comparación con la foto del 2007.
Estas grandes diferencias son una prueba de que las supuestas fotos de la Tierra no son más que composiciones hechas por ordenador. La fotografía de 2015 del planeta Plutón tomada por la NASA muestra claramente la cara del perro Pluto, el personaje de Disney, sobre la superficie del planeta, probando que es otra composición hecha por ordenador y no una foto real. La probabilidad de que en la superficie del planeta Plutón se vea claramente la silueta del perro de Disney Pluto no solo es muy baja, sino que es una clara mofa por parte de la NASA hacia la ciudadanía, la cual permanece en su gran mayoría ignorante ante el fraude espacial. En 2016 la sonda espacial Juno supuestamente llegó a la órbita de Júpiter para estudiar este planeta. Las imágenes que mostró la NASA sobre esta misión son bastante cómicas. Supuestamente fotografiaron unas auroras formándose en la superficie de Júpiter. La foto es claramente una composición hecha por ordenador y un insulto a nuestra inteligencia. La NASA dice que actualmente hay unos 17.500 objetos artificiales y desechos y unos 3.000 satélites operativos orbitando alrededor de la Tierra. Sin embargo, jamás se ha visto una grabación del espacio exterior que muestre ni siquiera uno solo de estos objetos. Tampoco se ha visto nunca cómo uno de estos objetos impacta sobre la Estación Espacial Internacional o contra cualquier otro cohete, algo que ya deberíamos haber visto si realmente existiera esa cantidad de satélites y desechos orbitando alrededor de la Tierra. La respuesta de la NASA es que la Estación Espacial Internacional logra esquivar todos estos objetos realizando maniobras. Eso no sería posible ni en un videojuego. Los cohetes o cualquier otro motor basado en propulsión no podrían funcionar en el supuesto vacío del espacio exterior. La propulsión ha de empujar necesariamente contra una atmósfera para recibir una reacción igual y opuesta que permita al cohete impulsarse hacia adelante. Vídeos de la NASA y otras agencias espaciales gubernamentales muestran claros indicios de que las supuestas misiones de los astronautas en el espacio exterior en realidad están filmadas en piscinas especiales. Algunos de estos indicios son burbujas que salen de los trajes de los astronautas en los supuestos spacewalks, reflejos en los cascos de astronautas que muestran personas con trajes de buzo, reflejos de luz que solo suceden bajo el agua e incluso el astronauta Luca Parmitano casi se ahoga en directo cuando empezó a entrar agua en su traje espacial. Se han detectado cientos de fallos e imposibilidades en los vídeos de la Estación Espacial Internacional, ISS, que indican que el efecto de gravedad cero lo crean artificialmente mediante una combinación de arneses, edición gráfica, pantallas de fondo azules y verdes y aviones 0G. Los aviones 0G realizan períodos de vuelo cortos de caída libre durante los cuales en el interior se experimenta lo que sería la gravedad cero. Graban las escenas en estos aviones y luego las juntan con edición gráfica. También se colocan arneses para simular el efecto de gravedad cero. Usan una pantalla verde o azul de fondo mediante la cual crean un fondo artificial que les sirve para camuflar estos arneses. Las mujeres a bordo de la ISS llevan laca de pelo para fingir el efecto de gravedad cero. Este truco que usan se vuelve bastante ridículo cuando vemos a las astronautas en una posición horizontal, ya que su pelo sigue todavía de punta cuando en realidad debería fluir de forma natural. Una prueba que usan mucho los que creen en la NASA es que la Estación Espacial Internacional, ISS, se puede ver a simple vista en el cielo. No obstante, esto es algo físicamente imposible. Un avión comercial Boeing 747 tiene una longitud de 71 metros y la ISS tiene una longitud de 109 metros. El avión comercial apenas puede ser visto a una altura de 10 kilómetros, entonces ¿cómo es posible ver la ISS a 400 kilómetros si tiene casi la misma longitud que un avión? Sería imposible ver la ISS si realmente estuviera a esa altura. Lo que realmente se ve, incluso usando un telescopio, es una luz borrosa o una forma parecida a una nave. De hecho, en 2016 Robert Bassano demostró que la supuesta ISS que se puede ver en el cielo, presenta movimientos de oscilación iguales a los de un globo de gran altura. Por tanto, decir que desde la Tierra se puede ver la ISS es una afirmación basada en la fe. Se necesita creer que uno está viendo una nave en el espacio exterior, pues no hay ninguna forma de saber si lo que se ve es una nave en el espacio o un simple objeto, globo o nave no tripulada dentro de la atmósfera terrestre. Los vídeos de la órbita a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional muestran que cualquier punto de la Tierra en el vídeo se mueve a una velocidad constante. Desde el momento en que aparece en el horizonte hasta el momento en que desaparece debajo de la cámara, la superficie de la Tierra se mueve a la misma velocidad. Esto no cuadra con lo que pasa en nuestro mundo real, donde al viajar, el horizonte lejano siempre se mueve más lento que el suelo que está justo debajo nuestro.
Esto prueba que los vídeos de la IS supuestamente orbitando alrededor de la Tierra no son más que simples composiciones hechas por ordenador. Los satélites fueron una idea originaria del autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, y poco después pasaron casualmente a ser promocionados como una realidad, igual que lo fue el aterrizaje en la Luna justo un año después del estreno de la película de ciencia ficción 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Todas las supuestas fotografías de satélites en el espacio exterior son claras composiciones hechas por ordenador. El hecho de que a día de hoy todavía no tengamos una fotografía real de un satélite en el espacio exterior es altamente sospechoso y prueba que estos aparatos espaciales no son más que ciencia ficción. Casualmente Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick se reunieron varias veces con altos cargos de la NASA. Walt Disney, reconocido masón de grado 33, también se reunió con directivos de la NASA en los años 1950, 60 e incluso Werner von Braun, un alto cargo de la NASA, participó en 3 programas de televisión sobre la exploración espacial producidos por Disney. Esto prueba que la NASA y el mundo del entretenimiento trabajan juntos como medios de propaganda para promover la mentira espacial. Según la ciencia actual, a partir de los 100 kilómetros de altura estaremos en una capa llamada termósfera. Esta capa tiene una temperatura media de más de 1000 grados centígrados y puede alcanzar los 2000 grados. Según la NASA, los principales materiales que componen los satélites artificiales son el aluminio, el Kevlar, el Kapton y el titanio, este último en cantidades muy pequeñas. El problema es que el aluminio se derrite al alcanzar los 660 grados, el Kevlar y el Kapton a los 450 grados y el titanio a los 1670 grados centígrados. Como vemos, sería imposible que los satélites atravesaran o orbitaran la termósfera ya que los materiales que los componen se derretirían por las altas temperaturas alcanzadas en esa capa. Algunos defensores de la existencia de los satélites dicen que las partículas de aire a esas alturas son muy poco densas y por lo tanto el calor no se nota. Esta explicación, sin embargo, no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que las partículas calientan la atmósfera y por lo tanto no hay nada que las impida calentar también los satélites. Hay gente que dice poder ver satélites artificiales en el cielo a simple vista, algo completamente imposible teniendo en cuenta que los satélites se encuentran supuestamente a más de 160 kilómetros de altura y son más pequeños que un autobús. Las comunicaciones hechas por satélite no existen. Todas las comunicaciones de la Tierra funcionan mediante los miles de km de cables de fibra óptica submarinos, repetidores terrestres y ondas hercianas terrestres, que son recibidas mediante antenas UV convencionales. Las antenas de televisión por satélite se suelen colocar casi siempre apuntando en un ángulo de 45 grados hacia el repetidor más cercano. Si las antenas recibieran la señal de los satélites en el espacio exterior, deberían apuntar siempre hacia arriba. De hecho, muchas antenas funcionan perfectamente incluso cuando están debajo de tejados y otros obstáculos que dificultarían la recepción de señales procedentes de satélites espaciales, lo cual prueba que en realidad la señal procede de repetidores terrestres. Otro claro ejemplo de fraude por parte de la NASA es la misión a la Luna Apolo 11, la cual presenta innumerables fallos e imposibilidades. Algunos ejemplos son diferentes tamaños de la Tierra en supuestas fotografías tomadas desde el mismo lugar de la Luna, la bandera norteamericana que ondea por el viento cuando en la Luna no hay atmósfera ni aire, vehículos que no dejan ninguna huella o marca en la superficie lunar, velocidad de las grabaciones claramente alterada usando la cámara lenta, al poner la velocidad de las grabaciones x2 se observan los elementos moviéndose a la velocidad normal de la Tierra, sombras de objetos en diferentes ángulos, cuando el único punto de luz supuestamente era el Sol y la imposibilidad de realizar fotografías tan precisas y enfocadas cuando las cámaras que llevaban adjuntadas al traje no podían ser manejadas con ninguna precisión. En adición, no se ve ni una sola estrella en el cielo cuando desde la Luna se deberían ver perfectamente las estrellas, al no haber atmósfera ni nada que las tape. También se pueden ver elementos de escenografía típicos del mundo cinematográfico, como rocas con una letra grabada sobre su superficie o paisajes clonados que se usan en diferentes escenas. Para colmo, en las fotografías se ve como la nave está hecha de plástico, mantas isotérmicas y cinta aislante, algo ridículo. Neil Armstrong, al ser preguntado en una rueda de prensa si vio estrellas desde la Luna, dijo que no recordaba haber visto ninguna, a lo que rápida y nerviosamente se unió Michael Collins, diciendo que él tampoco recordaba haber visto estrellas desde la Luna.
Esto es simplemente imposible, ya que desde la Luna y sin ninguna atmósfera se deberían haber visto perfectamente todas las estrellas y constelaciones. Esto es una prueba más de que jamás pisaron la Luna. Una grabación filtrada recientemente sobre la misión del Apolo 11 y que sale en el documental Affinity Apene donde Dwight Odemon muestra a los tres astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins tapando la ventana de la supuesta nave en la que viajaban con un objeto curvado y apagando todas las luces para dejar entrar luz solo por la ventana, con tal de crear la sensación de que estaban viendo el globo terráqueo desde el espacio. Al cabo de un rato se ve cómo quitan el objeto de la ventana, quitan el zoom de la cámara y encienden todas las luces, dejando ver que todo era una farsa grabada en un estudio. Para la secuela de su documental Affinity Apene donde Dwight Odemon, el director de cine Bart Sibrel entrevistó a 8 astronautas de las misiones Apolo sobre su experiencia en la Luna. Al realizar preguntas que cuestionaban su aterrizaje en la Luna o al mostrar la grabación filtrada sobre cómo falsificaron la Tierra usando una ventana tapada con un objeto curvado, Bart Sibrel fue amenazado con violencia por un astronauta, físicamente agredido por 2 astronautas y amenazado de muerte por otro de los astronautas confrontados. Además, los 8 astronautas, al ser entrevistados por separado, dieron respuestas mutuamente excluyentes a las mismas preguntas. Por ejemplo, a la pregunta de si notaron la radiación de los anillos Van Allen al salir de la Tierra, unos dicen que notaron síntomas como por ejemplo ceguera, mientras que otros dicen que no notaron absolutamente nada. Los comportamientos desmesuradamente agresivos y las incoherencias en sus respuestas demuestran que estos astronautas jamás fueron a la Luna y que todo fue un montaje. Hollywood no ha hecho nunca una película basada en hechos reales sobre los aterrizajes en la Luna. Han hecho un par de películas como The Right Stuff, en 1983, la cual simplemente habla sobre el proceso de selección de los astronautas, las instalaciones de entrenamiento y poco más. La otra película es Apolo 13, del año 1995, la cual solo habla de una órbita a la Luna, sin mencionar los aterrizajes. Ninguna de esas 2 películas incluía escenas recreando los aterrizajes en la Luna y a día de hoy sigue sin haber ninguna que lo haga. La razón es muy simple. Si Hollywood produjera una película sobre los aterrizajes en la Luna, las escenas se verían iguales a las grabaciones de las misiones Apolo, por lo que la gente vería que todo fue un montaje filmado en estudios de Hollywood. En 2016 Robert Bassano demostró que el telescopio espacial Hubble, que en teoría orbita alrededor de la Tierra a 593 kilómetros de altitud, en realidad no existe. Descubrió que las Naciones Unidas tienen una base de datos que registra todo lo que en teoría sale de la Tierra hacia el espacio exterior y que en esta base de datos no se encontraba el telescopio Hubble. De hecho, el lanzamiento del Hubble no está registrado en ninguna base de datos internacional. Además, Bassano descubrió que el avión Sofía, un Boeing 747 SP de la NASA modificado para transportar un telescopio reflector de 2,5 metros, tomó unas fotografías de la supernova MG84 idénticas a las que tomó el Hubble el mismo día, lo cual prueba que las fotos atribuidas al Hubble en realidad son tomadas por el avión Sofía, que vuela a 13 kilómetros de altitud. Otra inconsistencia es que si el Hubble está supuestamente a 160 kilómetros de la Estación Espacial Internacional, IS, los astronautas desde la IS deberían poder ver el telescopio perfectamente, pero jamás han mencionado haberlo visto. Por último, en una llamada que hizo Bassano al centro de operaciones del avión Sofía, el director del centro le confirmó que el telescopio que hay a bordo de este avión es más potente que el Hubble, algo totalmente ridículo que se suma a las inconsistencias que cuestionan seriamente la existencia de este telescopio espacial. Todas las grabaciones de cohetes amateur muestran cómo el cohete deja de ascender a una altitud de menos de 100 kilómetros. Los cohetes parecen entrar en un medio líquido o gaseoso que les impide avanzar y hace que desciendan lentamente. Los únicos cohetes que parecen llegar al espacio exterior son casualmente los enviados por agencias espaciales gubernamentales como la NASA o la ESA. Estas agencias jamás han mostrado en vídeo la transición del cohete saliendo de la Tierra y entrando al espacio exterior. Cuando estos cohetes gubernamentales llegan a una cierta altitud, cortan la grabación y al rato muestran una escena totalmente distinta del cohete supuestamente ya en el espacio, algo que no tiene ningún sentido, pues la escena clave sería ver cómo el cohete sale de la Tierra y entra al espacio exterior. Otra peculiaridad sospechosa es que los cohetes de la NASA siempre tienen la cámara mirando hacia abajo. ¿No sería mejor enfocar hacia arriba para ver el momento en que el cohete sale al espacio exterior? Además, en estas grabaciones siempre insertan imágenes hechas por ordenador que simulan la salida del cohete al espacio.
Hay diversas imágenes que muestran el recorrido real que hacen estos cohetes. Despegan, ascienden un poco, y empiezan a curvarse hacia abajo hasta que acaban en el mar. Nunca salen de la Tierra. Muchos piensan que la agencia privada SpaceX prueba de alguna manera que el espacio exterior es real, ya que es una empresa privada ajena a la NASA. Nada más lejos de la realidad, ya que Space colabora directamente con la NASA. De hecho, es una especie de agencia de soporte para las misiones de la NASA. Sus misiones son la mayoría para abastecer a la ISS y realizar otras supuestas tareas espaciales de ayuda espacial. Las grabaciones de SpaceX son iguales a las grabaciones fraudulentas de la NASA y presentan los mismos fallos como burbujas espaciales, cámaras adjuntadas a los cohetes que siempre miran hacia abajo, escenas editadas, uso de gráficos hechos por ordenador e incluso cohetes que vuelven de la órbita espacial y aterrizan perfectamente sobre una pequeña plataforma en medio del mar. En septiembre de 2016, el jefe de SpaceX realizó una enorme conferencia donde asistieron directivos de la NASA y otros altos cargos del gobierno, en la cual anunció que pretendía llevar personas a Marte en el año 2022. Como veremos en el capítulo sobre las estrellas y los planetas, esto es imposible, ya que los planetas no son más que luces en el cielo, no planetas de tierra firme. Usarán imágenes y grabaciones hechas por ordenador para engañar a la población haciéndoles creer que están en un gigantesco planeta rojo llamado Marte, cuando en realidad serán escenas grabadas en un estudio de Hollywood, igual que el aterrizaje en la Luna. El grado de realismo de algunas producciones cinematográficas de temática espacial es muy elevado, tal y como se ve en películas como Gravity, Interstellar o The Martian. Cuando decidan llevar a cabo este gran fraude, la calidad será lo suficientemente alta como para engañar al ciudadano medio adoctrinado. El Sol, la Luna y los eclipses. El modelo oficial dice que el Sol es una gran bola de fuego con un radio de 695.700 kilómetros que se encuentra a 150 millones de km de distancia de la Tierra. Sin embargo, muchas grabaciones de aficionados realizadas con globos a más de 30 kilómetros de altura muestran una mancha de luz localizada justo debajo del Sol. Si el Sol estuviera a 150 millones de kilómetros, esto no sería posible, ya que el Sol estaría detrás de la Tierra y por lo tanto las manchas de luz tendrían que estar también detrás de la Tierra. Esto prueba que el Sol está donde parece estar, es decir, justo encima de la mancha de luz y dentro de la atmósfera terrestre. Mucha gente dice que, si el Sol estuviera tan cerca, alumbraría toda la Tierra. Esta suposición la hacen pensando que el Sol tiene un radio de 695.700 kilómetros, tal y como dice la NASA. Sin embargo, la realidad es que el Sol es mucho más pequeño que la Tierra, tal y como vemos a simple vista en el cielo. Al comprender esto, el problema de que el Sol debería iluminar toda la Tierra desaparece, pues no es lo suficientemente grande como para alumbrar toda la Tierra, sino solo una parte de ella. Si el Sol estuviera a 150 millones de km, la transición entre el día y la noche sería prácticamente instantánea en el momento en que los rayos solares dejaran de alumbrar una parte determinada de la Tierra. La paulatina transición de la luz solar se explica perfectamente en el modelo de la Tierra plana, donde el Sol está cerca y circula por encima nuestro. Al alejarse de nuestra posición, la luz que desprende va disminuyendo gradualmente hasta que finalmente el Sol se aleja tanto que deja de alumbrar nuestra posición. Nuestros sentidos nos indican que el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño y que recorren el mismo camino en el cielo, completando una vuelta sobre la Tierra cada 24 horas, algo más de 24 en el caso de la Luna, que circula más despacio. Sin embargo, los expertos de la NASA nos quieren hacer creer que el Sol en realidad es 400 veces más grande que la Luna y que parecen tener el mismo tamaño porque el Sol se encuentra casualmente 400 veces más lejos que la Luna. Gran casualidad. También nos quieren hacer creer que la Luna orbita alrededor de la Tierra en 28 días y no diariamente como vemos con nuestros propios ojos. Los rayos crepusculares son rayos de luz solar que fluyen a través de aberturas en las nubes y que irradian de un punto único en el cielo. El punto donde convergen los rayos es obviamente el Sol. Si el Sol se encontrara a 150 millones de kilómetros, los rayos solares entrarían de forma paralela a través de las nubes y no de forma crepuscular como ocurre en la realidad. Esto prueba que el Sol está muy cerca de la superficie terrestre, justo encima de las nubes. El Sol circula por encima de la Tierra y completa una vuelta cada 24. Cada 6 meses cambia de trópico, lo que provoca las estaciones del año. El 21 de diciembre el Sol circula por encima del trópico de Capricornio y el 23 de diciembre el Sol comienza de nuevo su viaje hacia el norte.
El 21 de junio, en el solsticio de verano, el Sol estará circulando por encima del trópico de Cáncer y será verano en la parte norte del Ecuador. Cuando el Sol está circulando sobre la parte más cercana al polo norte central, es cuando se pueden ver las 24 seguidas de luz en el círculo ártico. En una Tierra esférica deberíamos observar este fenómeno también en el círculo antártico del sur, cosa que no sucede en la realidad. Hay supuestas grabaciones de este fenómeno en el sur, pero todas son composiciones hechas por ordenador en las que se ve un sol demasiado artificial realizando un recorrido circular que no cuadra con el recorrido que muestran las grabaciones reales de este fenómeno en el círculo ártico del norte. La Luna. La teoría heliocéntrica dice que la Luna es una esfera de tierra firme que refleja directamente la luz del Sol. De ser esto cierto, la luz lunar debería mantener las mismas propiedades que la luz solar y debería calentar el objeto o medio al que alumbra, o como mínimo hacer que mantenga la misma temperatura. Sin embargo, recientemente se ha podido comprobar mediante termómetros infrarrojos que los objetos expuestos a la luz de la Luna se enfrían, en comparación con los que están en la sombra. En estos experimentos, de los cuales hay cientos colgados en YouTube, se observa que los objetos situados a la luz de la Luna tienen una temperatura inferior a los que están en la sombra, por lo que la Luna no puede estar reflejando directamente la luz del Sol. La luz del Sol tiene propiedades muy diferentes a la luz lunar. Concretamente, la luz del Sol nos ayuda a producir vitamina D, beneficia la presión sanguínea, reduce significativamente el riesgo de padecer enfermedades del corazón, produce beta-endorfina, mejora el estado de ánimo, ayuda a combatir la depresión, ayuda a cicatrizar heridas, combate infecciones, tiene efecto antiinflamatorio, ayuda a mejorar el sueño e incrementa la esperanza de vida. La luz de la Luna no posee ninguna de estas propiedades y en muchos de los ejemplos incluso tiene el efecto contrario. La Luna, por tanto, no puede estar reflejando directamente la luz del Sol, ya que en ese caso tendría unas propiedades iguales o similares a la luz solar. Esto nos deja con la posibilidad de que la Luna emita su propia luz o que la obtenga de una manera muy diferente a la que nos han contado. La Luna no puede ser una esfera que refleja la luz solar, ya que las esferas no reflejan la luz de una manera tan uniforme como lo hace la Luna llena. Tendríamos que observar un punto de luz en el centro de la Luna que se va difuminando claramente hacia los bordes y no una luz que cubre toda la superficie lunar de manera homogénea. Si la Luna reflejase la luz solar tal y como nos dicen, en los vídeos del aterrizaje en la Luna deberíamos haber visto una superficie lunar increíblemente iluminada, en cambio lo que se ve es una superficie desértica. A menudo se ven el Sol y la Luna en el cielo al mismo tiempo, provocando la luz solar que la luz de la Luna se vuelva débil y pálida. Si fuera cierto que la Luna refleja la luz del Sol, al estar ambos en el cielo al mismo tiempo, la Luna debería recibir la luz solar con mucha más intensidad al encontrarse mucho más cerca del Sol y por lo tanto brillar mucho más. El hecho de que ocurra lo contrario prueba que la Luna no refleja la luz del Sol de la manera que nos han dicho. Muchas veces se ve la Luna iluminada por la cara que se encuentra directamente opuesta a la posición del Sol, algo incompatible con el modelo oficial. Adicionalmente, cuando no es luna llena se puede ver a través de la parte invisible de la Luna. De día se ve el cielo azul y de noche se ve el cielo negro a través de su parte invisible, lo cual prueba que la Luna no es una esfera de tierra firme, sino que es una especie de luminaria translúcida. El modelo heliocéntrico es incompatible con las 8 fases de la Luna que se repiten una y otra vez de forma constante. Si la Tierra estuviera orbitando alrededor del Sol, estas 8 fases lunares deberían intercambiarse por completo después de 6 meses de órbita. Alex Carreón, mientras investigaba el crecimiento y decrecimiento del tamaño de la Luna en 2016, se dio cuenta de lo siguiente. Cada 12 horas la Luna crece o decrece aproximadamente un arcominuto. Por ejemplo, a medianoche la Luna podría ser de 34 arcominutos, y para cuando llegue el mediodía decrecerá a 33,2 arcominutos. Pero al día siguiente a medianoche, volverá a crecer hasta los 33,9 arcominutos, siendo ligeramente más pequeña de lo que era 24 antes. Lo peculiar es que la Luna crece y decrece cada día como si estuviera latiendo cada 12. Este dato es particularmente dañino para el modelo heliocéntrico ya que, de acuerdo con las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas, la Luna sigue un camino elíptico alrededor de la Tierra, acercándose, perigeo 34, y alejándose, apogeo 29, a medida que orbita la Tierra. A menudo se pueden ver nubes detrás del Sol y de la Luna, lo cual prueba que ambas están en la propia atmósfera terrestre y no en el espacio exterior a cientos de miles de km de distancia. Esto es algo fácil de comprobar simplemente mirando al cielo.
Los eclipses. Se dice que gracias al modelo heliocéntrico se pueden predecir los eclipses con total exactitud. Nada más lejos de la realidad, ya que los eclipses no se calculan siguiendo el modelo heliocéntrico, sino que más bien se calculan siguiendo ciclos temporales establecidos hace miles de años. Mucho antes de que existiera la actual teoría heliocéntrica, 600 años antes de Cristo, las civilizaciones antiguas ya descubrieron las diferencias horarias, las causas y ciclos de los eclipses y los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas, todo ello con gran exactitud. Mr. J. Gillespie, The Triumph of Philosophy. Muchos se preguntarán cómo los astrónomos pueden predecir los eclipses con esa exactitud. Es simple, por ciclos. Los chinos han podido predecir los numerosos eclipses solares y lunares durante miles de años, a pesar de no seguir las teorías de Copérnico y de Newton. T. G. Ferguson, EAR Review de septiembre de 1894. Si observamos todos los eclipses en un período de 18 o 19 años, entonces podemos predecir con bastante exactitud todos los eclipses futuros durante muchos años. Solo es preciso saber que dentro de 18 años y 11 días después de un eclipse, uno similar volverá a ocurrir. Es esta regla la que permitió a los astrónomos de la antigüedad predecir eclipses. Sir R. Ball, Story of the Heavens. El método más simple de predecir un futuro eclipse es tomar las tablas que se han formado a lo largo de cientos de años de minuciosa observación. Cualquier observador puede formar sus propias tablas si recopila los calendarios de los últimos 40 años. Se separan los tiempos de los eclipses en cada año y se organizan en una tabla. Examinando esta tabla, el observador pronto se dará cuenta de que hay ciclos de eclipses que se repiten. Al llegar al eclipse número 19 o 20, verá que es una repetición de los primeros eclipses de la tabla, por lo que siguiendo este método será muy fácil predecir futuros eclipses similares. La ciencia moderna no tiene nada que ver con estas predicciones que ya hicieron todas las civilizaciones antiguas, y lo único que ha hecho es precisar un poco más estas predicciones como consecuencia de haber tenido un período de observación más amplio. Samuel Rowbotham, EAR Nota Globe. En la teoría heliocéntrica, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre la Luna. Según la teoría heliocéntrica, un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están en una línea recta. Pero está documentado que desde el siglo XV han ocurrido más de 50 eclipses mientras ambos, el Sol y la Luna, eran visibles sobre el horizonte. Frederick Henry Cook, The Terrestrial Plane. Hay muchos casos registrados del Sol y la Luna siendo eclipsados mientras ambos estaban en el cielo a la vez. El 19 de julio de 1750, en París, se pudo observar una luna eclipsada mientras se veía claramente al Sol en el cielo, por encima del horizonte. Lo mismo ocurrió en los eclipses de 20 de abril de 1837, 20 de septiembre de 1717, 17 de julio de 1590, 3 de noviembre de 1648, 16 de junio de 1666, 26 de mayo de 1668 y 17 de enero de 1870. Un caso reciente documentado ocurrió el 16 de agosto de 1989 en Hawái, donde se vio la luna parcialmente eclipsada ascendiendo mientras el Sol se estaba todavía poniendo. Es decir, que el Sol, la Tierra y la Luna no estaban alineados mientras ocurría el eclipse, por lo que es imposible que el eclipse fuera causado por la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna. La contestación a este problema por parte de los astrónomos heliocéntricos fue que se debía a la refracción de la atmósfera terrestre. Sin embargo, esta explicación es inválida ya que la refracción de un objeto y la refracción de una sombra se producen en direcciones opuestas. Un objeto se dobla hacia arriba por refracción, pero la sombra de cualquier objeto se dobla hacia abajo. El eclipse solar, según la teoría heliocéntrica, se produce cuando la Luna tapa al Sol al interponerse entre este y la Tierra. Es decir, en este caso sería la Luna la que tapa al Sol y no la Tierra, como sucede en un eclipse lunar. El ya de por sí improbable escenario que nos proponen resulta refutado por grabaciones recientes que demuestran que la Luna no es la que tapa al Sol en el momento del eclipse, sino que son orbes oscuros los que tapan al Sol y provocan el eclipse. El 20 de marzo de 2015 tuvo lugar un eclipse total del Sol y la compañía Travelquest International organizó un vuelo con 50 personas para observar el fenómeno en el Atlántico Norte. Uno de los pasajeros filmó el eclipse desde el avión y la grabación mostraba orbes sin luz alrededor del Sol, con uno de estos orbes tapando al Sol y causando el eclipse solar.
Los medios de comunicación mostraron posteriormente una versión editada de la grabación en la que habían borrado estos extraños orbes, lo cual prueba que nos ocultan la verdadera causa de los eclipses. La posibilidad de que sean manchas de suciedad queda descartada al ver los vídeos, donde los orbes se mueven conjuntamente con el sol y los detalles de la ventana del avión permanecen estáticos durante las grabaciones. Además, los orbes aparecen y desaparecen antes, durante y después del eclipse, cosa que no sucede con los detalles que hay en la ventana, por lo que se ve claramente que los orbes están en el cielo moviéndose con los demás elementos del paisaje. La existencia de estos orbes no luminiscentes en el cielo ha sido corroborada durante miles de años por astrónomos y observadores. En el reporte del Consejo del Royal Astronomical Society, en junio de 1850, se dice: debemos poner seriamente en duda que la Luna sea el único satélite de la Tierra. En el reporte de la Academy of Sciences, el 12 de octubre de 1846 y de nuevo en agosto de 1947, el director de uno de los observatorios franceses mostró una serie de cálculos y observaciones que le llevaron a concluir lo siguiente: hay como mínimo un cuerpo celeste no luminiscente de un tamaño considerable adjuntado como satélite a la Tierra. El astrónomo y matemático Sir John Herschel admitió que existen lunas invisibles en el firmamento.